El ser humano está hambriento de esperanza. Eso se ve reflejado en la obra del filósofo argelino Alberto Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957, quien en su novela La peste nos evoca el tema de la pandemia y dice que el hombre está necesitado de un propósito y de esperanza. Camus cree que cada quien debe encontrar el propósito en la vida. Para él quizá el amor sea lo que el hombre debe dar para superar todas las cosas absurdas que vienen a la vida. El amor da esperanza. Citando a Camus, un mundo sin amor es un mundo muerto. Por supuesto que, como en todos los casos, es mucho más fácil decir las cosas que practicarlas. El otro día veía una serie, La vida de Camus, y más bien su vida fue bastante absurda en cuanto a esto de la práctica del amor. El deseo de trascender es hambre de esperanza. Se dice que los hombres necesitamos esperanza más que cualquier otra cosa en el mundo. Alguien decía que el ser humano puede vivir 7 días sin comer, 3 días sin agua, 3 minutos sin aire, pero ni un solo segundo sin esperanza. Estamos viviendo en días de gran desconsuelo, de gran desesperanza, días de muerte, días en donde uno no quiere preguntar qué hay de nuevo, porque probablemente lo que haya de nuevo no sean buenas noticias. Y estas malas noticias están marcadas por el sello de la muerte. Recién me enteré de la muerte de un amigo muy querido, una figura icónica en Guatemala, el requintista de un grupo famoso de rock en los años 60 y 70 y los SOS, siglo XX y otras bandas. Y hace varias décadas, en los años 80, Jaime Chavarri, este músico, creyó en Jesús. Y yo tuve el privilegio de ver el desarrollo espiritual de Jaime. Fue una pena escuchar hace unos días que Jaime perdió la lucha contra el COVID. Por eso no queremos preguntar qué hay de nuevo. Hay muerte, hay desesperanza. Sin embargo, la buena noticia es esta, que así como en Jaime, también en usted y en mí hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos nosotros, dice la Escritura, que somos personas que antes de conocer a Jesús vivíamos sin Dios y sin esperanza. Por eso el mensaje del Nuevo Testamento consiste en dar esperanza a quienes ni la buscábamos y, por supuesto, tampoco la merecíamos. Y yo quiero invitarle que abra conmigo su Biblia hoy al texto de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Un texto que nos dice que el Evangelio realmente nos da esperanza. Ahora, la epístola a los Romanos, en los capítulos 1 al 3, dice que los hombres no tienen esperanza, ni uno solo de ellos. Pero en los capítulos 4 al 8 nos dice que Dios creó un hombre nuevo, aparte de las obras de la ley, por la fe, y le dio poder para derrotar al pecado. Y los capítulos 9 al 11 dicen que los judíos han sido puestos de lado temporalmente para salvar a los gentiles. Y en los capítulos 12 al 16 se habla de la justicia práctica como el centro de la relación entre los seres humanos. Y ahí se encuentra nuestro texto, Romanos capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice este texto? Bueno, usted lo lee una y otra vez. Y el texto dice que la abundante esperanza de Dios produce en nosotros las obras de Dios. Mire, en primer lugar, la esperanza abundante de Dios nos cambia. Es un cambio a una vida plena, según el versículo 13 en su primera parte. Mire lo que dice el versículo 13 allí, en la primera parte. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Esa es una esperanza plena. Significa que llena, que es entera, que no le falta nada. Así es la esperanza cristiana. Es la que está en juego al hablar aquí de en el creer. Decimos que nos cambia porque antes de Cristo no estábamos ni llenos de todo gozo ni de paz. El concepto de estar lleno en el lenguaje del Nuevo Testamento es estar controlado por el gozo, estar controlado por la paz. Aquí es importante que regresemos nuestra mirada al versículo 9, en donde Pablo está citando una serie de versículos del Antiguo Testamento. Pablo en los versículos 9 al 12 está citando el libro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 50, Salmo 18, versículo 49, Deuteronomio 32, versículo 43, Salmo 117, versículo 1, Isaías 11, 10.
¿Y qué tienen en común todos estos pasajes que acabo de mencionar y que Pablo está citando aquí en Romanos capítulo 15? Bueno, lo que tienen todos ellos en común es que Dios tiene para los gentiles, es decir, para usted y para mí, que no somos judíos, tiene esperanza. Y así es como si Pablo estuviese tratando de convencer a los judíos a quienes acaba de referirse en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, diciéndoles: tienen que aceptar el plan de Dios para los gentiles. Dios tiene también esperanza para los gentiles. La oportunidad para los gentiles está ya en el Antiguo Testamento, y a partir del versículo 9 está claro que los gentiles hablan de glorificar a Dios, porque Dios es misericordioso. Los gentiles esperan también al Mesías Jesús, descendiente de David, descendiente de Isaí, así dice el versículo 12. Los rabinos se referían a esas citas de versículos en donde se repite una palabra como un collar de perlas. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la perla que se repite aquí? Mire usted ahí, los gentiles, los gentiles, los gentiles. Usted y yo, nosotros estamos al centro de la atención de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Efesios capítulo 2, versículos 11 a 12 dice: vosotros los gentiles que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que Dios transformó, y en lugar de desesperanza nos hizo de manera pletórica y plenaria rebosar de todo gozo y toda paz. Todo gozo, toda paz. Es lo que el hombre no tiene hoy. Tiene esperanza en cosas triviales que se vuelven pseudo metas una vez las alcanzamos. Son como salidas en falso que no nos llevan a ninguna parte, por supuesto. Y cuando Pablo dice aquí: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, está diciendo: aquí hay un gozo verdadero. Aquí no hay una salida en falso. Aquí hay una paz que no es una paz que se pierde hoy o mañana. Aquí está la paz verdadera, porque es la paz en el creer. Es la paz que viene por creer en Jesucristo. Es la paz de Dios. Es la paz producto de la paz con Dios. La paz con Dios produce paz auténtica. No es la gozada del fin de semana, no es la gozada de la parranda, no es la gozada de comprar y consumir. No es la gozada de las barbaridades que se hacen en lo oculto. Ninguna de esas cosas viene del Señor. El gozo del Señor, en cambio, mi fortaleza es. Regocijaos en el Señor siempre, dice la Escritura. Otra vez os digo, regocijaos. De modo que esta esperanza que nos cambia es una esperanza plena. Pero mire, además dice que es un cambio a una vida transformada. Porque ese cambio transformador es lo que se hizo posible. ¿Dónde? Mire la última parte de la primera parte del versículo 13. En el creer. Al creer en Jesús, su vida y la mía, nuestra vida es transformada por la fe. Leíamos Romanos capítulo 5, versículos 4 y 5, donde dice que la paciencia produce esperanza y que la esperanza no avergüenza, porque es una esperanza en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y pertenecemos a esa comunidad de gente que tiene una nueva esperanza y un nuevo vínculo de unión unos con otros, el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Uno puede pensar en todo ese trajinar que viene desde nuestra niñez, cómo crecimos en hogares donde Dios no estaba presente, crecimos en familias en donde el amor de Dios y el temor a Dios no eran parte de la cultura que se nos enseñó, en donde de alguna manera había una indiferencia a Dios que se enseñó generacionalmente y que produjo lo que Efesios llama ser ajenos a los pactos, a las promesas, vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que significa esperanza para quienes no la merecíamos. Recuerdo haber vivido esos años en Antigua Guatemala, no muy lejos de aquí, y pensar que en esos años estaba batallando entre si debía seguir o no al Señor. Mientras tanto, estaba marcado por lo que Efesios llama vivir alejado a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y eso es lo que cambió al creer en el creer en Jesús. Por eso decimos que esta esperanza es una esperanza transformadora,
porque es el resultado de lo que Pablo llama en el creer. ¿Ha creído usted en Jesús, que murió y resucitó para salvarle de sus pecados? ¿Qué hemos visto aquí? Bueno, lo que hemos visto hasta aquí, en primer lugar, es que la abundante esperanza de Dios nos cambia. Es un cambio pleno y es un cambio transformador. Ahora mire lo que dice en segundo lugar el texto. Dice que la abundante esperanza de Dios nos conduce, nos guía. Es una conducción basada en el poder de Dios. Mire, como dice la segunda parte del versículo 13, para que abundéis en esperanza por el poder. Poder es la palabra griega dunamis. Es la fuerza a menudo conectada con la soberanía de Dios, con su grandeza, con su actualización o historización en la historia a través de la resurrección de Jesucristo. El poder de la resurrección es en el que usted y yo esperamos y es el que nos traza el camino de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Dios puede darnos una nueva vida. Dios quiere darnos una nueva vida y su poder es lo que está en juego para hacerlo posible. No es nuestra fuerza, no es nuestra potencia, es su fuerza. Si tenemos una mejor vida será por el poder de Dios y seremos más felices. No tenemos una mejor vida, será porque no nos asimos al poder de Dios y seremos infelices. La dunamis de Dios, su poder, nos lleva a abundar en esperanza, dice el texto. La esperanza de una mente regenerada, de un corazón transformado, de una vida santa, de una vida útil a Dios. La dunamis nos llena de esperanza y esa esperanza se actualiza, se hace realidad, se hace historia en nuestra vida cotidiana, en nuestra obediencia a Dios día a día. La pregunta es, ¿en qué espera usted? ¿En la predicación de autoayuda, en los libros de autoayuda, en las promesas de un liderazgo que cree en tener más dinero, tener más salud, tener más bienestar, tener más negocios, tener más valentía, tener más triunfos, tener más testosterona? Hasta eso prometen. Quizá esas esperanzas no sean malas, pero tomadas en su conjunto son más parte de la gracia común que de la gracia eficaz. En otras palabras, la sabiduría y la riqueza que pidió Salomón son gracia común. Y esa gracia común ni santifica ni nos acerca a Dios. Las autoayudas como oferta de la iglesia no son necesariamente bíblicas. La verdadera esperanza en Dios está puesta en otra espera. La espera en el poder de Dios actuando en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, en nuestras mejores decisiones. Tal como lo dicen los capítulos 12, 13, 14 y 15 de Romanos. Estamos en esta sección en donde el punto culminante de toda ella se refiere a la justicia práctica y a la esperanza por la dunamis o el poder de Dios que nos lleva a abundar en esperanza. Esta es una conducción abundante en esa esperanza que es producto del poder de Dios sobre nuestra vida, no la que es producto de los dones naturales de Dios en el hombre. Déjeme decirle que esta sea quizá acaso la reforma que hoy más necesita la iglesia. Transformar su mensaje para colocar en lugar de la centralidad en el hombre, colocar en el centro la cruz y a Jesucristo. Así que en primer lugar es una conducción abundante en esperanza, la verdadera esperanza. Pero en segundo lugar es una conducción a cargo del Espíritu Santo. La conducción aquí está a cargo nada más y nada menos que del Espíritu Santo, en consonancia con el poder del que hablamos anteriormente. El Señor nos conduce porque usted y yo necesitamos todos los días la conducción de Dios. La necesitamos porque estamos siempre prontos a equivocarnos. Ahora, la obra del Espíritu Santo a favor del creyente es algo muy grande, pero aquí está hablando de algo muy práctico. Es más amplio de lo que dice aquí. Pero aquí, en donde estamos, en esta sección de la carta a los romanos, nos hallamos en el punto culminante de toda la carta, como ya dijimos, y se refiere a la justicia práctica del creyente. Según esto, el Espíritu Santo es el que nos conduce en esta justicia práctica. En otras palabras,
El versículo 13 que estamos considerando estaría citado fuera de contexto si no lo colocamos como parte de la sección que empieza en el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 16. En ese capítulo 12:1 empieza hablando de cosas prácticas, como las conocidas palabras, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La sección empieza en ese pasaje del capítulo 12, hablando de cosas que tienen que ver con actitudes, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con el amor, la bondad, que tienen que ver con el trato al prójimo. Capítulos 12, 13, 14 y 15 de Romanos, como hemos repetido. Por eso la mención del Espíritu Santo aquí no podría ser más climática. Las cosas van a salir bien porque están a cargo del Espíritu Santo. La esperanza de que vamos a terminar bien la carrera es porque está a cargo del Espíritu Santo. La confianza de que no vamos a fracasar, que no le vamos a fallar al Señor, es porque el Espíritu Santo está en control. La persona del Espíritu Santo está, según Efesios 5:18, para hacer eso posible. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y llenos en el Nuevo Testamento significa controlados. El Espíritu Santo está a cargo de controlar, influir y de hacernos caminar al paso y al ritmo que Él nos marca. Pablo dice en 14:17 que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero antes de decir eso, en esos mismos capítulos que hablan de la justicia, Pablo denuncia que lo que está en juego es el rechazo por parte de algunos hermanos que hacían de otros con base a lo que comían o bebían. O sea, estaban más preocupados por la vida cristiana de los demás que por la propia vida. Por supuesto que debemos cuidar que lo que hacemos honre al Señor, pero no al punto de convertirnos en jueces de los demás. Mire conmigo 14:10. ¿Qué dice 14:10? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Versículo 12. Ya no juzguemos más los unos a los otros. Versículo 13. Si ustedes quieren justicia, dice Pablo, eso no se gana examinando la comida de los demás. Si miras a los demás, te vas a desanimar, vas a renunciar, vas a tirar la toalla. Mira al Señor, no a tus hermanos. Pablo dice en el versículo 14, nada de lo que ustedes creen que es inmundo en sí mismo, salvo que si él cree que lo es. En otras palabras, si quieres contar cuántos gérmenes tiene cada quien, estás perdiendo tu tiempo. Si vas a la iglesia a buscar a Jesús, no abandonarás la iglesia al ver lo que hace tu prójimo. Cada segundo que pierdas mirando o juzgando a otro ser humano falible es un segundo precioso que estás desaprovechando de poner tus ojos en Jesús. Como dice Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, el reino no es comida ni bebida. ¿Qué es entonces? Bueno, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el tema de estos 3 capítulos, la justicia práctica de los creyentes. No te fijes en el pan del prójimo, sino dale de tu pan al prójimo. Eso es otra manera de decirlo. Mire versículos 18 y 19, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Pablo dice, hermanos gentiles, Dios nos abrió una hermosa oportunidad para conocer a ese gran Dios. Así que no nos distraigamos fijándonos en aquello por lo que otros habrán ya de darle cuentas a Dios. En lugar de eso, mire capítulo 15, versículo 13, el Dios de esperanza os transforme y el Dios de esperanza os conduzca, os guíe, os marque el paso para hacer el bien y practicar la justicia. Bien, ¿qué hemos visto en este versículo, en este breve versículo? En conclusión, hemos visto que la abundante esperanza de Dios produce en nosotros las obras de Dios, porque nos cambia, porque nos conduce. Y el texto tiene como contexto el pasaje que anima a los creyentes a practicar la justicia de Dios.
es creer, es conocerle, es obedecerle, es esperar en él lo que está en juego en este pasaje. Y esta es una gran oportunidad que ha sido abierta a quienes, a los gentiles, a usted y a mí. El milagro de la salvación no se puede esconder detrás de las necesidades naturales como la comida y la bebida. Sigamos haciendo misericordia porque estamos llamados a ellos. Y sigamos también anunciando la esperanza que prepara a un pueblo de gentiles para encontrarse con Dios. Y ese es el sentido de nuestra misión aquí y ahora. Oremos. Padre, te damos gracias porque el Evangelio nos da esperanza y porque esa esperanza, fundada en tu poder, en el poder de la nueva vida, en el poder que nos ha pasado de muerte a vida, hace posible que produzcamos buenas obras y que vivamos en justicia. Te damos gracias, Señor, por esa transformación. Ayúdanos a cultivarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén.